Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Vanessa Muñoz Cano y en este video les demostraré todos mis conocimientos adquiridos a lo largo de esta materia llamada epidemiología. La epidemiología, según la OMS, es el estudio de la distribución o determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. El padre de la epidemiología fue John Snow, médico inglés y un líder en la adopción de la anestesia y la higiene médica. El padre de la epidemiología moderna, John Snow, hizo algunas aportaciones, las cuales fueron en 1854, en Londres, demostró que el cólera era causado por consumir agua contaminada con heces fecales. En 1866 fue aceptada su teoría, que fue comprobada y demostrada por Pasteur, que los microorganismos eran los causantes de las enfermedades. Leon Gordis define la epidemiología como el estudio de distribución y determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Los usos de la epidemiología se pueden desglosar por identificar la etiología o la causa de una enfermedad y los factores de riesgo, estudiar la historia natural y pronóstico de una enfermedad, determinar la extensión con la que la enfermedad se encuentra en una comunidad, proporcionar la base para obtener normativas públicas y sanitarias y tomar decisiones legislativas respecto a los problemas ambientales y evaluar medidas preventivas y terapéuticas a modo de prestación de asistencia sanitaria nueva y existente. El alcance de la epidemiología son enfermedad, medio ambiente, huésped y agente causal. Las limitaciones de la epidemiología son profundidad y calidad del análisis de datos, cobertura de datos, calidad de datos y representación. Las mediciones epidemiológicas se pueden dividir en razón y proporción. La razón es una magnitud que expresa la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o en un mismo evento en dos poblaciones. Y la proporción son las medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Las variables epidemiológicas son tiempo, lugar y persona. El tiempo es el periodo durante el cual los individuos se enfermaron por la exposición o la fuente de infección, así como en el cual ocurrió la enfermedad. El lugar son las características, factores o condiciones existentes en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad, y la persona son los individuos expuestos que contrajeron la enfermedad. Podemos decir un ejemplo, el cual puede ser personas que contrajeron el VIH-Sida. El tiempo, vamos a calcular o investigar el tiempo en el que pasó una fecha a la otra donde hubo mayor contagio de esta enfermedad. Después vamos a investigar el lugar en donde ocurrieron los contagios y la persona, cuáles los tipos de personas que contrajeron esta enfermedad. Las tasas epidemiológicas son mortalidad, incidencia y prevalencia. La mortalidad se puede dividir en dos definiciones, que es la general, que es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad y ambos sexos, y la específica cuando existen razones para suponer una mortalidad. La incidencia indica la frecuencia con la que ocurren nuevos eventos. Se miden de dos maneras: mediante la tasa de incidencia persona-tiempo y mediante la tasa acumulada, que es el número de personas en riesgo. La prevalencia indica la frecuencia de un evento. Se define como la proporción de población que padece una enfermedad durante el estudio. Causalidad y factores de riesgo. La causa se puede definir como algo que trae consigo un efecto o un resultado. En salud se puede identificar con los siguientes términos de etiología, patogénesis o mecanismos. Los criterios de causalidad se definen como el estudio de la relación etiológica entre una exposición, por ejemplo, la toma de un medicamento, y la aparición de un efecto secundario. Medidas de efecto. Son medidas que se usan para evaluar la asociación entre un evento y un factor de estudio. Medidas de asociación. Expresan la fuerza de la asociación entre variables.
se entiende por asociación a la dependencia de estadísticas entre dos sucesos o variables. Consideramos dos tipos de medidas de asociación, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. El impacto potencial son las medidas que reflejan el efecto esperado al cambiar uno o más factores de riesgo o realizar una acción de carácter preventivo en una población particular. El riesgo atribuible es el riesgo de tener el efecto de los expuestos que se debe a la exposición. Se calcula restando al riesgo de los expuestos. El riesgo relativo indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en un grupo de expuestos. Ahora les hablaré de algunas definiciones que son muy importantes en el área de epidemiología. Caso es un concepto que alude a un hecho, un suceso o un asunto. La clasificación internacional de enfermedades es un sistema de clasificación de eje variable a las enfermedades. Debieran agruparse de la siguiente manera: enfermedades epidémicas, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas y ordenadas por sitios, enfermedades del desarrollo y traumatismos. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. El valor predicto positivo es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba, y el valor predicto negativo es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total del paciente. Criterios para seleccionar medidas de tamizaje y diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico en medicina se emplean para identificar a aquellos pacientes con una enfermedad y aquellos que no la tienen. Las pruebas de tamizaje son menos específicas que las primeras, pero tienen la enorme ventaja de ser en su mayoría pruebas estandarizadas que se caracterizan por ser rápidas, con un costo mínimo y fácilmente reproducibles por cualquier personal de salud, no necesariamente médico. El diagnóstico clínico es el procedimiento mediante el cual el profesional de la salud identifica una enfermedad o el estado del paciente con la ayuda de varias herramientas que permiten definir su cuadro clínico. Los signos y síntomas. Un síntoma es una manifestación patológica subjetiva que sufre un enfermo, como el dolor, el cansancio, las náuseas, la visión borrosa, etc. Es algo que el médico no puede ver. El signo, en cambio, es una manifestación objetiva como una erupción cutánea, la fiebre o la hinchazón, que en este caso se puede ver. Clasificación Internacional de Enfermedades. El propósito de esta clasificación es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes momentos. La utilidad. La CIE se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para análisis de la información. El diagnóstico clínico en el área de epidemiología es una disciplina que estudia los determinantes de las enfermedades en ámbitos clínicos. Formula predicciones sobre pacientes concretos partiendo del método científico y de la evidencia existente. Representa una base sólida para la toma de decisiones clínicas y permite dejar de lado prácticas basadas únicamente en la experiencia y que puedan resultar dañinas para los pacientes. El diagnóstico clínico en enfermería es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr los objetivos que la enfermera es responsable. Signos y síntomas. Los síntomas son manifestaciones de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibido por el individuo que lo padece, y el signo es una manifestación objetiva de una enfermedad o de un síndrome que resulte evidente para un observador diferente al sujeto que lo presenta.
Conceptualización de la vigilancia epidemiológica. El concepto de este es recopilar, analizar e interpretar sistemáticamente y constantemente los datos para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones en salud pública, dirigida a prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud. Su objetivo es ofrecer orientación técnica permanente a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la ejecución de acciones de prevención y control, facilitando a tal efecto la información actualizada sobre las enfermedades, los factores condicionantes y la población definida como riesgo. Algunos de sus usos son cuantificar y calificar los problemas de salud y los factores de riesgo, determinar prioridades en salud pública y en grupos de riesgo, establecer políticas y programas de prevención y control, definir metas para los programas, evaluar los programas de prevención y control, detección de nuevos problemas de salud y proveer información base a investigaciones especiales. Las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica son enfermedades no transmitibles como neurológicas, de salud mental, nutrición, displasias y neoplasias, accidentes y defectos de nacimiento, y las enfermedades transmitibles son enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades bajo vigilancias asintomáticas. El estudio de caso es una investigación sistémica de las características de un caso y del contexto epidemiológico en el que éste ocurre. El estudio de brote es una investigación sistémica de los determinantes epidemiológicos de un brote, y las enfermedades emergentes son por virus, infección, VIH-Sida, fiebre hemorrágica, hepatitis, influenza, entre otros, y las enfermedades reemergentes pueden ser por virus, que es como el dengue, cólera, difteria, entre otros. Mi conclusión al terminar esta materia es de que nos damos cuenta que la epidemiología, aunque tiene mucho tiempo de haber sido creada y comprobada, su efectividad es una herramienta que hasta la fecha de hoy sigue siendo muy importante para el personal de salud. Aprendimos los conceptos generales de la epidemiología, así como sus puntos claves para entender un poco más sobre esta materia. Gracias.